Sí, bueno, la narrativa en Europa respondiendo a este alto el fuego se interpreta primero, al menos en los medios, como un trato de tómalo o déjalo para los rusos. Así que hubo un gran entusiasmo porque se asumía que los rusos no podían aceptar esto. Y una vez que no lo acepten, Estados Unidos debería ir tras Rusia de manera contundente. En otras palabras, Estados Unidos debería regresar y volver a nuestro lado de perseguir una guerra larga en su lugar. Y luego tenías a Starmer, quien construyó esto en la narrativa de que, bueno, Zelensky mostró que quiere la paz, pero ahora Putin no. Así que se ha utilizado todo lo que vale, pero, por supuesto, viniendo de Trump, se está diciendo algo más. Dijo que es optimista, que Putin respeta a América y que Ucrania no debería haber iniciado una pelea, en sus palabras, con un adversario mucho más poderoso. Pero ¿dónde está el margen para el compromiso aquí? Tengo curiosidad porque la neutralidad abarca mucho. Son garantías de seguridad, es seguridad, sí, son cualquier fuerza de paz en el terreno. Todos estos son temas relacionados con la neutralidad. Por supuesto, con las disputas territoriales parece haber un poco más de margen, o al menos podría haberlo, en términos de dónde se trazan las fronteras administrativas, porque Trump dijo que hablaremos de tierras y hablaremos de plantas de energía. Supongo que se refiere a la planta nuclear de Zaporilla, que está bajo control ruso, y está en su lado del Dnieper, un poco incómodamente cerca de Crimea. Entonces, ¿dónde crees que hay una posibilidad de llegar a un punto intermedio? ¿Sería en la arquitectura de seguridad? ¿O cómo ves, bueno, cuánto margen hay para una maniobra real para ambas partes? Primero déjame decir que lo que dicen Starmer y Macron no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Los británicos casi nunca tienen sentido para mí, de todos modos, tengo que decir, en todo lo que dicen. Porque la belicosidad, la rusofobia, la falta de cualquier sentido de diplomacia, tiene 200 años de historia. Y es muy triste e irrealista. Pero en términos de una expresión de lo que realmente está sucediendo, es delirante. La idea de que Trump hizo una oferta de tómalo o déjalo y que Estados Unidos iba a, cito, reincorporarse a la guerra es completamente delirante. Trump y Estados Unidos no van a reincorporarse a la guerra con nuevos paquetes de ayuda militar y una guerra extendida en Ucrania. Los Estados Unidos, en sus condiciones políticas, fiscales, militares y geopolíticas actuales, no van a hacer eso. ¿Por qué los europeos creen eso? No sé si realmente lo creen. ¿Por qué lo expresan en público? Me supera. Porque estar equivocados todo el tiempo, como los británicos y los franceses, no me parece una negociación inteligente, ni una política inteligente. Así que lo veo como incompetencia e intransigencia en lugar de ser realmente incluso táctico, y mucho menos estratégico en su lado. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo podría estar equivocado. Estados Unidos podría anunciar, bueno, Rusia nos está moviendo, así que volvemos a la guerra. Encuentro imposible, en el contexto de la política estadounidense y los intereses estadounidenses y la propia posición de Trump y las posiciones repetidas de todos los que lo rodean, creer que algo así sea remotamente el caso. Así que déjame empezar por ahí. No doy ninguna credibilidad a las posiciones británicas y francesas, y he escuchado en privado de líderes europeos lo contrario. Así que permíteme añadir eso también. En cuanto a las condiciones reales para la paz, creo que la cuestión de la OTAN es sine qua non. La cuestión de la OTAN es, en mi opinión, el casus belli fundamental. Se remonta a 30 años. No es un secreto. Muchas veces los funcionarios occidentales han expresado la verdad sobre esto. Trump ha dicho la verdad sobre esto. Los funcionarios estadounidenses han dicho que Ucrania no se unirá a la OTAN. Ucrania no se unirá a la OTAN. Punto. Todos necesitan entender esto. No va a suceder. Si la OTAN sobrevive, es otro asunto, por cierto. No es impensable que dentro de 10 años no haya OTAN. Pero dado eso, Ucrania no se unirá a la OTAN. Bien, siguiente.
¿Qué pasa con el territorio? Bueno, Crimea no va a volver a Ucrania. Fue parte de Rusia durante siglos, hasta una maniobra bastante arbitraria, cuando Crimea fue regalada a una parte administrativa de la Unión Soviética, es decir, la República Socialista Soviética de Ucrania, en 1954, con motivo de la celebración de los 300 años de un tratado que, según esta visión rusa, había hecho a Ucrania subordinada al Imperio Ruso de Rusia en 1954. Bien. Ukraine subordinate to the Russian Empire back in 1654. Okay. Ukraine, for countless reasons, is Ucrania, por innumerables razones, Crimea no va a volver a Ucrania. Punto. Luego vienen las preguntas sobre las regiones anexadas de las dos oblasts de Donbass, Zaporilla y Jersón. No creo que haya mucho margen para maniobrar y negociar por mi parte, porque Rusia ganó en el campo de batalla. Si esto hubiera sido el proceso de Estambul en abril de 2022, no, esas no se habrían convertido en territorio ruso, muy probablemente. Se habría implementado el acuerdo de Minsk II en el Donbass, y las cuestiones de Zaporilla y Jersón nunca habrían surgido. El lado occidental, liderado por Biden, fue estúpido. The Western side, led by Biden, was stupid. They were stupid to block the Istanbul process. Fueron estúpidos al bloquear el proceso de Estambul, que habría terminado este conflicto en abril de 2022. Ahora los eventos han continuado. Bueno, las negociaciones son mucho más difíciles en cuanto al territorio. Ucrania tendrá que ceder mucho territorio. No estoy en la sala de negociaciones y no voy a negociar de esta manera. Solo estoy diciendo que los eventos sobre el terreno desde el proceso de Estambul han cambiado para peor en cuanto a la situación territorial de Ucrania. Y eso era predecible. Y yo, tú y otros lo predijimos. Así que esto es triste. Si juegas una mano perdedora y sigues aumentando la apuesta, pierdes más al final. Y eso es lo que le pasó a Ucrania. Y eso fue culpa de Biden y de los líderes europeos, pero especialmente de la administración Biden. Boris Johnson, quien lideraba el Reino Unido en abril de 2022, fue personalmente a Kiev para decirles que siguieran luchando y no aceptaran un acuerdo que estaba al alcance. En cuanto a los arreglos de seguridad, los temas centrales incluyen dos preguntas. ¿Qué tipo de situación militar hay? ¿Quién tiene o no tropas en el terreno? ¿Cuán grandes son los ejércitos? Y así sucesivamente en Ucrania. Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de Rusia en los arreglos de seguridad? Rusia ha dicho, no seremos espectadores en los arreglos de seguridad, porque entonces crean un pretexto y volvemos a la guerra. Por otro lado, Turquía y las potencias europeas están diciendo que esto no puede ser una palabra vacía de desmilitarización unilateral ucraniana. Tiene que haber algo más que eso. Mi propia opinión, que he propuesto durante muchos años, es que esto debería estar bajo el contexto del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que incluiría automáticamente a Rusia, pero luego, por supuesto, también incluiría de manera importante a China, que es una fuerza estabilizadora importante para un acuerdo, porque China querrá ver que se cumpla un acuerdo. Y por supuesto incluye a Gran Bretaña, Francia y Estados. Así que es un buen lugar para las negociaciones, estableciendo los acuerdos de seguridad, y a menudo hay el Consejo de Seguridad más otras partes cogarantes de un acuerdo de seguridad, y ahí es donde esto debería negociarse. Personalmente, considero que el borrador casi finalizado del 15 de abril de 2022 del Acuerdo de Estambul, o el proceso de Estambul, es una base para la paz. Básicamente, las dos partes iban a alcanzar la paz si la administración Biden no hubiera intervenido para continuar la guerra. Por lo tanto, todos estos temas de los que estamos hablando, neutralidad permanente o no ampliación de la OTAN, las cuestiones territoriales y las cuestiones de seguridad, estaban casi resueltos. Si hubiera habido un interés en la paz por parte de la administración de Salzmanis, esos problemas restantes se habrían resuelto a través de la diplomacia, no descartados como lo fueron por la continuación de la guerra.
So we know that we're not far away. Entonces sabemos que no estamos lejos, excepto en Europa, donde hay una retórica increíblemente acalorada y a menudo obtusa, y en términos del unilateralismo de Macron y Starmer, incitando al lado europeo. Se dice, por cierto, lo he escuchado varias veces, y creo que quizás se dice a menudo en Francia, bueno, Macron lo intentó, y fue rechazado, ¿y por qué debería intentarlo de nuevo? Esta idea de cómo se desarrolló la historia y cómo van las negociaciones es tan primitiva que no esperarías que un niño de 12 años usara ese tipo de lógica. Pero esta es realmente la lógica. Fue rechazado, fue insultado, fue humillado. Oh, por favor, ¿estás bromeando? ¿Te sentarías a negociar un acuerdo serio? Este es mi consejo. And negotiate a serious arrangement. This is my advice.